Estamos en el 98.7, estamos poniendo La Mañana en Camino. También estamos a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Estamos escuchando a Chala Madre. Cumple 18 años, lo festejó en la trastienda el jueves pasado y como las entradas se agotaron, lo sigue festejando hoy a partir de las 9. Pero antes, aquí ahora nos ayuda a poner La Mañana en Camino. Del mismo modo que lo hace el doctor en ciencia política, investigador y docente, nuestro querido amigo, columnista de la primerísima hora de La Mañana en Camino, Daniel Buquet. Hola Daniel, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, es verdad. Yo soy columnista de este programa incluso antes de que empezara el programa. A ver, te acordás, por supuesto, el antecedente, ¿no? Por supuesto. Bien, muy bien. En Nuevo Tiempo hacíamos una columna en la que participaba Chaschetti, y yo tengo, no le importa a nadie, y no le importa a nadie, porque además tiene cero importancia, pero es en realidad es previo a la famosa tertulia de Cotelo. Eso de juntarse distintos politólogos y conversar con... Lo dicho. No, Efectivamente. no le importa a nadie, es ser importante, pero yo a mis amigos se lo digo. Bueno, un saludo a Emiliano. Bueno, lo cierto es que estamos con Daniel Busquet, estamos poniendo La Mañana en Camino, y la semana pasada se llevó a cabo un nuevo congreso organizado por la UCIP, un congreso que contó además con aportes internacionales, por supuesto a través de las plataformas de comunicación en línea, y que tenía como consigna, problema o eje temático, no sé cómo le llaman ustedes exactamente, los márgenes de la democracia. Y yo recuerdo que cuando hablamos, acá en el 98.7, de alguna manera auspiciando la idea, conversamos acá en el 98.7 con el presidente de la UCIP. A propósito, vos fuiste el primer presidente de la UCIP, creo recordar, ¿no? Sí, señor. Bueno, lo cierto es que en ese contexto hablamos y anunciamos, y además, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, difundimos el Congreso. Y en ese contexto, bueno, Diego Luján, recuerdo que nos comentaba en el marco de repensando los márgenes de la democracia, bueno, lo que ustedes han dicho tantísimas veces, cada semana aquí en La Mañana en Camino, la importancia de los partidos, el rol de los partidos y en particular eh, la imagen quizás un poco más sólida, si la comparamos con otras realidades fundamentalmente del continente, que podía exhibir Uruguay. Y en ese contexto, los partidos, dos de los partidos principales del Uruguay, los que más votos tienen, vivieron instancias importantes este fin de semana, ¿no, Dani? Claro, efectivamente. No es frecuente y mucho menos que coincida, eh, digamos que en este caso los dos principales partidos del país en términos de su tamaño y de su relevancia política, estuvieran definiendo cuestiones relevantes de su vida política interna, yo diría de la más alta relevancia de su vida política interna, y que esto además sea el centro aunque sea momentáneamente el centro de la atención periodística, mediática, lo que muestra que en Uruguay los partidos políticos importan, ¿no? Estamos hablando, Uh-huh. estamos hablando de un tema central para la democracia, como vos decías, digamos, en el tema del estudio de la democracia, de su funcionamiento, de su evolución, de las mejoras o los deterioros democráticos, es uno de los temas centrales que se estudia en ciencia política, sobre todo en el área que conocemos con el nombre de política comparada, y que es lo que hacemos justo algunos de los colegas que venimos a este programa, por ejemplo. Nos Uh-huh. movemos dentro de esa área, no otras que tiene la ciencia política, como las políticas públicas, la teoría política, por ejemplo. Y es algo que ya está, bueno, perfectamente establecido por la disciplina, precisamente en los estudios comparativos de democracia,
es la relevancia que tiene para el buen funcionamiento de la democracia que en esas democracias existan partidos políticos sólidos, partidos políticos que cumplan una función central que tienen los partidos políticos y que por eso son importantes, que es básicamente la de intermediar entre la ciudadanía y el Estado, ya sea como partidos gobernantes o ya sea como partidos de oposición, porque justamente un rasgo que caracteriza a las democracias modernas, tal como las conocemos, es que funcionan como democracias representativas. El concepto básico, clásico de democracia tiene que ver con el gobierno del pueblo, con la gente gobernándose a sí misma. Esta es la idea básica de la democracia, que sigue siendo la idea básica de la democracia. La democracia es una forma de gobierno a través de la cual la gente que integra la comunidad política se gobierna a sí misma. No tiene un gobernante impuesto de forma exógena, ¿no? Sino que se autogobierna. El autogobierno es la democracia. Pero claro, las democracias modernas, justamente a diferencia del concepto clásico y de su implementación, ya sea en la Grecia antigua, donde se desarrolló esta idea y esta práctica, o en otras comunidades antiguas donde hubo formas democráticas, la democracia moderna es una democracia representativa, esencialmente. Es decir, no nos gobernamos directamente, sino que nos gobernamos a través de representantes. Entre otras cosas porque las comunidades políticas democráticas somos comunidades muy, muy grandes, muy voluminosas, que además en un mundo moderno, en un mundo donde existe una sofisticadísima división del trabajo, ¿no? Donde obviamente las personas no pueden hacerlo todo, ya no podían hace 2500 años, pero Claro. ya había una división del trabajo, por cierto, pero ni hablar lo que se evolucionó en esto. Entonces, cada una de las actividades que hacemos requiere cada vez más especialización y a su vez cada vez hay más diversidad de actividades. Y en definitiva, la política es una actividad que pasó a requerir en las democracias modernas de trabajadores especializados en la política, Claro. ¿no? Y entonces allí aparece este problema de que vos tenés al pueblo, a la gente, que es la que se debe autogobernar si queremos que haya una democracia, tenés el gobierno, pero necesitas en el medio el grupo especializado que se ocupe de representar a la gente en el gobierno. Y esa es la función que han cumplido los partidos políticos. O te lo digo de otra manera, los agrupamientos que se ocupan de esa tarea de ser intermediarios entre el conjunto de la población o de la ciudadanía y el gobierno, le llamamos partidos políticos, ¿no? Porque hay gente ahora que los partidos políticos en el mundo entero han sufrido un deterioro de su imagen, un deterioro del aprecio que la gente les tiene, un deterioro de la confianza que siente la gente en los partidos políticos. Se tiende mucho a buscar formas alternativas, ¿no? Y hablar de movimientos, hablar de otras formas de agrupación y dejar de usar el término partido político. Pero bueno, en realidad es al revés. Le llamamos partido político a la agrupación de personas que se dedica a la actividad política. Y en democracia, además, mucho más específicamente, los partidos políticos son agrupaciones de personas que existen en función de competir en las elecciones, ¿no? De presentar candidatos y obtener cargos a través de las elecciones. Más allá de que lo que hacen no es pura y exclusivamente esta tarea está en la base de su existencia. Un partido político existe porque en democracia, ¿no? Se juntan para presentar candidatos a las elecciones. Luego ese partido sobrevivirá, continuará existiendo, en principio si obtiene esos cargos, algunos cargos, si gana las elecciones tiene más cargos, pero
si no gana las elecciones, puede obtener de todos modos algunos cargos. Sí. Y desde allí los políticos ejercen la representación que corresponde, pero no la ejercen los individuos sueltos, ¿no? La concepción de la representación de nuestros regímenes occidentales predemocráticos, estoy hablando hasta el siglo XIX inclusive, esto además, digamos, estos regímenes estos regímenes, vamos a llamarlos así, representativos que no democráticos, que surgen a partir de la Revolución Francesa, a partir de la independencia de Estados Unidos, es decir, son recientes en términos históricos, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, 2 siglos y no llega a 2 siglos y medio, 250 años, cuando hablamos de democracia, que es un concepto y una práctica que tiene 2500 años. Entonces estamos hablando del 10% de ese tiempo. Y cuando hablamos de los gobiernos que surgen de las revoluciones, bueno, de las revoluciones burguesas, como se le llamó, que también se desarrolló en Inglaterra, sin la característica rupturista que tuvo, por ejemplo, la Revolución Francesa, implicó la formación de gobiernos representativos. Ok, la gente quiere opinar. Pensá que en aquellos tiempos la gente no era toda la gente, ¿no? En fines del Sí. siglo XVIII, cuando las revoluciones, inmediatamente después el resto de las independencias de nuestros países en América Latina, se implementaron gobiernos representativos. Empezó a haber elecciones. En cada localidad, en cada territorio que se demarcaba, se elegía un representante. Y en este caso, un representante, varón, no mujeres. Esos gobiernos, bueno, generaban una representación individual de personas. El representante de tal localidad, el diputado de Tacuarembó, por decir cualquier cosa. Sí. Lo que ocurre, e incluso las constituciones o las reglas no preveían la existencia de partidos políticos, ¿no? Los candidatos lo eran a título individual, más allá de que presentar una candidatura requiere un emprendimiento colectivo. Una persona sola no puede, en una sociedad masiva, no puede financiar una campaña que conduzca a su elección. Pero ¿qué ocurre? Para que funcione un gobierno representativo tiene, además de un presidente, por ejemplo, como en América, en casi toda América, un cuerpo representativo, pero te he dicho, una asamblea. En esa asamblea se toman decisiones por mayoría, ¿de acuerdo? Es decir, la representación, bueno, no es solo que cada uno hable y diga lo que le parece, no, hay que tomar decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones? Por mayoría. ¿Y cómo formamos una mayoría? Hay que coordinar, ¿verdad? No, sí, esto técnicamente es un poco complicado, pero si nosotros pensáramos que un cuerpo como la Cámara de Diputados del Uruguay, con 99 personas, actuaran todos los individuos de acuerdo a lo que les parezca, y sin, digamos, coordinar, sin ponerse de acuerdo entre grupos de personas, los resultados serían desastrosos. Básicamente estaríamos todo el tiempo votando y derogando las mismas leyes, ¿no? Esto se puede demostrar con algunos modelos de cómo funcionan los procesos de decisión. ¿Cómo se logra estabilidad en las decisiones? Estabilidad y continuidad. Bueno, formando una mayoría estable. Una mayoría dentro de la cual existe cierta coincidencia en cuanto a cuáles son las preferencias, ¿no? Si lo pensamos en términos un poco más actuales, básicamente, para simplificar, un grupo izquierdista y un grupo derechista. Un grupo que prefiere, bueno, incrementar la actividad del Estado, la actividad económica del Estado o el papel redistributivo del Estado, y otro grupo que quiere, por el contrario, reducir el peso del Estado, ¿no? Esto es algo bastante común. ¿Cómo logran hacerlo? Ya sea el gobierno actual, que estaría más en la última posición, los gobiernos anteriores que estaban en la primera, bueno, teniendo una mayoría operativa,
¿no? Eso que a veces a la gente le parece espantoso, dice, los yesos, ¿no? Sí, ¿Cómo te, sí. no, porque el Parlamento para qué? No, bueno, pero eso, ¿por qué funciona así? Funciona porque hay un partido. ¿Y eso es malo? No, eso es bueno, porque eso es eficiente. O sea, si no hubiera esa coordinación entre los individuos que forman la mayoría, básicamente la coordinación entre los individuos que forman la mayoría, claro, después la minoría también debe coordinar por diversas razones que son más o menos obvias, ¿no? Porque si no te pasan por arriba indefectiblemente toda la vida. Pero esa coordinación es beneficiosa porque eso permite que el proceso de toma de decisiones fluya y sea consistente. Para que esto pase, tiene que haber un partido político, tiene que haber una forma de que los individuos coordinen y se pongan de acuerdo, y esa forma le llamamos partido político. Que como además estos individuos son electos por un periodo, cada tanto, regularmente, van a tener que comparecer en elecciones y, por supuesto, si logran ganarlas, continuar funcionando como partido. Entonces, el partido tiene que hacer las dos cosas, porque también en las elecciones los políticos necesitan al partido. Vos no podés. Bueno, un ejemplo clásico es cuando surge un emprendimiento político nuevo, lo difícil que les resulta obtener suficientes votos para tener una representación legislativa. Pensemos en asamblea popular, asamblea o unidad popular, Sí, que no es que, digamos, no es que sean tres gatos locos, ¿no? Es un grupo de gente. Pero ¿qué pasa? Es muy difícil operar desde afuera de un partido político, porque cuando vos estás dentro de un partido político, el partido político te proporciona una cantidad de elementos, y no digo materiales solo, que te los proporciona, sino también simbólicos. El nombre del partido, la trayectoria del partido, lo que hace que ese partido sea conocido por la ciudadanía, y entonces cuando vos, Alejandro Camino, sos candidato del partido A, la gente te puede votar porque te conoce, pero también porque la gente dice, ok, si es del partido A, entonces es de los míos. Y va a hacer en el gobierno lo que viene haciendo el partido A. Entonces, esto es bien relevante, y en Uruguay, a diferencia de otros países de América Latina, no digo todos, pero otros, es un país que ha conservado la relevancia de los partidos políticos, ¿no? Eh, ajá. y lo que pasó el fin de semana lo demuestra, porque justamente vos dirías, pero ¿por qué tanto lío por los cargos en el honorable directorio del Partido Nacional? Podrías, ¿a quién le importa el honorable directorio del Partido Nacional? ¿No? ¿Qué decide? ¿Qué se juega ahí? Es importante ser diputado, senador, ministro, ¿no? El honorable directorio, bueno, evidentemente es importante, ¿no? Porque nos tuvieron durante un largo rato con un proyecto de armar una famosa lista única que nunca terminaba de concretarse, de la que además con tiempo Gandini advirtió que se bajaba y que prefería presentar su propia lista, y Sí, terminó en una votación donde la lista unitaria, digamos, no única, pero la lista amplia, la que pretendió ser una lista única, bueno, se quedó con 12 de 15 cargos, y Gandini se quedó, la lista de Gandini, la lista del llano, ¿no? Orejana, en cierto modo, se quedó con 3 cargos. Lo primero es lo bien que hizo Gandini, ¿no? No sé en qué medida lo calculó o no. Él en el paquete de la lista única hubiera tenido un cargo. Bueno, se quedó con 3. En definitiva, hubo un ganador, no digo por destrozo, porque en realidad perdió la elección, pero sí, sí, logró un entendido. nivel de representación muy significativo. Y en este caso en particular, además de que a Gandini le interesaba especialmente, digamos, eh, exponerse a la votación, y este es el término, tiene que ver con aspectos que están detrás de la fortaleza de los partidos uruguayos. Y este es un caso bien particular. Los partidos uruguayos
son fuertes en la medida en que logran ser diversos y balanceados. Ajá. ¿Sí? No, los partidos uruguayos, ya sea los partidos tradicionales, pero también el Frente Amplio, no me refiero a los demás partidos, ya sea porque son muy pequeños o porque en todo caso son muy nuevos, y entonces o bien no han sido tan exitosos o bien no sabemos exactamente qué le parará el futuro, pero los partidos uruguayos les ha ido mejor cuando han presentado ante la ciudadanía opciones diversas, pero además de diversas balanceadas, es decir, el ala izquierda y el ala derecha, que podríamos llamarle así casi en todos los partidos, no están desproporcionadamente sesgadas para un lado, ¿no? No se come un ala al otra ala de partido. ¿Y qué le pasa al Partido Nacional? El Partido Nacional viene, si bien ganó la elección, no fue el partido más votado, pero fue el segundo partido más votado, cuyo candidato ganó la presidencia de la República. Bueno, corría el riesgo de que el sector del presidente, que es un sector, si querés, con cierta diversidad, no es una fracción homogénea, porque no es el herrerismo, es un sector más amplio que tiene incorporaciones diversas. Bueno, pero que de última el sector del presidente se va con el partido. ¿Y esto por qué? Porque la tradicional ala opuesta al herrerismo y o al sector del presidente, que obviamente viene del herrerismo, estaba en serios problemas, en un deterioro histórico, ¿no? Esta famosa ala, que ahora le llamamos wilsonista, justamente porque en algún momento Wilson Ferreira había sido el líder mayoritario del Partido Colorado, con una propuesta nacionalista, pero no liberal desde el punto de vista económico. Ujú. Bueno, primero porque Wilson se murió, porque el sector Por la Patria, que es el nombre que adoptó Gandini ahora, relanzando el viejo sector de Wilson, la fracción liderada por Wilson Ferreira, sin Wilson Ferreira se deterioró. Ese espacio se recuperó a partir de la irrupción de Larrañaga en la política uruguaya. Llegó incluso a ser mayoritario, marcando un vínculo con el wilsonismo, ¿no? Especialmente en el año 2004, luego de aquella interna blanca en el 99, en la que compitieron Lacalle y Juan Andrés Ramírez, y allí apareció Larrañaga, el intendente de Paysandú, acompañando a Ramírez, que luego se ubicó en el centro de la interna blanca como el opositor de Lacalle, del lacallismo, del herrerismo, del espacio más liberal. Pero claro, justamente, y no porque obviamente Jorge Larrañaga falleció, no solo por eso, ese sector se había venido deshilachando en los últimos años. Sí. Larrañaga había venido perdiendo muchos apoyos. Y bueno, y no estaba clara digamos, la perspectiva que tendría este sector, que en realidad básicamente se llamaba Alianza Nacional, ¿verdad? Esa era su denominación oficial. Gandini es uno de los escindidos de Alianza Nacional, uno de los últimos escindidos de Alianza Nacional, y aparece ahora, en buen momento, digo yo, creo yo, para posicionarse en este espacio, claramente peleando por el líder. Gandini, ahora el líder soy yo. El líder del espacio wilsonista, el espacio que, digamos, alternativo al del presidente, bueno, ahora soy yo. Fue Wilson en su momento, fue Larrañaga durante un extenso periodo. Bueno, ahora soy yo, o quiero ser yo, digamos, ¿no? Es un espacio el liderazgo, por supuesto, en los partidos está en disputa. Y él aprovecha Sí. esta instancia para mostrar el peso que tiene
pero además porque es una instancia orgánica, y esto es muy importante. Vos fíjate, las convenciones de los partidos, esto es por constitución, se conforman de 500 personas electas en las elecciones internas de los partidos políticos, y son electas además en todo el territorio, por supuesto que en función de la votación que tiene el partido en cada uno de los departamentos. Y Gandini obtuvo, creo yo, unos 90 votos. 90 de cerca de 500 no votaron todos los convencionales, 400 y largo, muy cerca de 500 creo. Es decir, estamos hablando de un 20% de la convención, pero a su vez una convención compuesta por individuos de todo el país. Y vos si vos querés tener un grupo político y tenés aspiraciones de liderazgo, necesitas una estructura en todo el país. Entonces allí Gandini seguramente tiene el material humano, los recursos humanos que necesita la política, que necesitan los partidos, y en este caso las fracciones partidarias. En nuestro país tenemos la particularidad de que el funcionamiento de las fracciones partidarias es muy visible, es público, básicamente. En muchos países es oculto, o se las conoce porque está el grupo de Juan y el grupo de Pedro y el grupo de María, pero como no tienen locales, no tienen un nombre, la fracción A, no tienen locales, no tienen sus propias listas, bueno, eso es todo un terreno muy oculto. En Uruguay esto funciona públicamente, y entonces las fracciones en Uruguay son subpartidos políticos, ¿no? Son organizaciones iguales a las de un partido político que son ámbitos de coordinación entre los individuos, y evidentemente Gandini, en este espíritu refundacional, ¿no? del espacio wilsonista con el Nombre por la Patria, ha logrado concretar una poderosa agrupación política de nivel nacional que, intuyo yo, será la plataforma de su precandidatura presidencial en 2024. Evidentemente, más allá de que esto puede ocurrir o no, porque falta mucho tiempo, fíjate vos que Alianza Nacional, que mantuvo el grupo Alianza Nacional, ¿no? Que mantuvo su existencia, obtuvo 2 cargos en el directorio del Partido Nacional. Alianza Nacional tenía 5. En este caso, digamos, Alianza quedó con 2 y hubiera estado Gandini con 3, pero Gandini, como se tiró por fuera y obtuvo el solo 3, este espacio en el directorio del Partido Nacional sigue teniendo el mismo lugar. Pero Entiendo. además de tener el mismo lugar, lo que tiene ahora es una figura. Gandini ya tenía exposición pública, ¿no? Es una figura conocida por distintas razones y emprendimientos, incluso en el último tiempo un vocero calificado del propio gobierno, es decir, no es una fracción del Partido Nacional que está de punta con el presidente, sino que es una fracción que está apoyando al presidente y al gobierno blanco, pero está marcando Igual con algunos matices, ¿no? Perdón, corrijo lo de matices, con algún perfil que uno puede presumir, sí, es un legislador indudablemente identificado con el gobierno, es más, en mucha medida portavoz, pero no obstante, recuerdo, por ejemplo, el hecho de la negociación con los trabajadores del Estado para tratar de generar una premisa de cero conflicto durante estos años, lo que hubiese implicado un esfuerzo económico del gobierno, dándose de bruces, digamos, incluso con otras lógicas de carácter filosófico, ideológico, acerca de, en fin, los ahorros, el dinero, el espacio público, etcétera, etcétera. Y ahí Gandini no, digamos, no fue omiso en manifestar una gestión a favor del gobierno, como él decía, pero que en buena medida, en alguna medida al menos, se daba de bruces con los lineamientos económicos del Poder Ejecutivo, ¿no? Eso también es política, eso es generación de perfil, es generación de mirada en lo mismo, diferente, que además dialoga bien con lo que decías antes, ¿no? Estas características que han tenido los partidos nuestros de ser como muy amplios en su espectro, y sobre lo cual me gustaría hacerte una pregunta para que lo respondas antes, incluso enlazándolo con la experiencia que vivió este fin de semana
el Frente Amplio. En la medida que, primero, si esa lógica, si ese perfil responde a la vieja denominación los partidos cachol, ¿verdad? Que agarran de todo, el tener, digamos, aquello que decía Jorge Valle, una delantera muy, muy amplia, bien abierto por la derecha Pacheco y bien abierto por la izquierda Manolo Flores, ¿no? Es decir, Flores Silva. Primero, eso sí funciona así. Si aplica de igual modo para la izquierda eso, para el Frente Amplio en general, pues simplemente para molestar un poquito, y si eso que luce como una fortaleza, en alguna medida también no puede ser desde la literatura científica política, cientista política, no puede ser una debilidad, en el sentido de que los partidos son tan amplios que son capaces de juntar personas e ideas francamente opuestas y disímiles. ¿Cómo es que eso lo fortalece en lugar de debilitarlos? ¿No? Me gustaría que lo pudiéramos ver luego de la pausa. ¿Te parece, Buquet? Sí, señor, vamos por ese lado. Dale, gracias, Daniel. Estamos, ¿qué clase nos está dando? Buquet? Mirá, para que veas que no solo soy yo el que tiene el entusiasmo, rapidito, te leo algunos mensajes que llegan a través del 099-894-987. Buen día, la democracia como tal es una utopía. Hay regímenes llamados democráticos, Estados Unidos sin ir más lejos, que distan mucho de representar la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos. La gran democracia del norte, verdad a medias o media mentira. Lo dice Jorge Goes, que agradece. Omar también se suma, es grosero, lo voy a decir, a los partidos políticos y sobre todo al político le pasa como los clubes de fútbol terminan tentados por los capitales privados debido a la falta de plata para poder desarrollar sus ideas. El peligro es que se pueden privatizar los países, lo dice Omar, por eso la unión con lo que le puede pasar a los clubes. Y por acá andaba un mensaje de Magdalena de Pinar Norte que dice: hola, buen día. Los jueves de politólogos es mi día preferido y Buquet el mejor. Gracias y saludos. Estamos justamente con Buquet, seguimos conversando con él luego de la pausa. En buena medida, estas acciones internas de los partidos, aunque con esfera pública, tienen importancia. Y claro, los oyentes en buena medida, los ciudadanos en buena medida podrán preguntarse, pero lo que Daniel insinuaba, ¿no? Pero después de todo, ¿qué importancia tiene esto? Porque esto que está señalando por la patria de Gandini, alguien podrá decir, ¿me hace decir que de pronto el mismo Gandini o cualquier otro dirigente no podría generar vasos fuertes, buenos, comunicantes, sólidos, auspiciosos con la ciudadanía en general, los suyos y otros, sin necesidad de ocupar 2 sillas más en el directorio del Partido Nacional, ¿verdad? El Frente Amplio, ¿qué tanto lío después de todo con elegir su presidente? Si después de todo el Frente Amplio lo que tiene que discutir es los proyectos de ley que presenta el gobierno o los que este tendrá que presentar el gobierno, cómo dialoga con el gobierno, cómo muestran sus precandidatos a la presidencia. Hay 3, 4, 5 en la vuelta que todos conocemos, sin necesidad de generar estructuras rígidas, duras. Hoy mismo, mirá, búsqueda pública, que la nueva coordinadora del Frente Amplio fue expulsada de AEBU en 2003 por arreglar su situación personal a espaldas del sindicato. Pero ¿para qué la nombraste? ¿Para qué la sacaste? ¿Qué importa tiene esta segunda? Deja a Erlich solo. ¿No ves que búsqueda después te lo va a sacar en tapa y después la derecha se va a decir, traidora del sindicato? En fin, todos esos asuntos que obviamente tienen una importancia, porque por algo los partidos lo siguen haciendo, ¿no? Es para eso que Daniel Buquet está acá en La Mañana en Camino, para entenderlo. Sí, pero ahora te entusiasmaste y te olvidaste de que dejaste planteada la pregunta de la diversidad interna de los partidos, ¿no? Y si eso tiene que ver con que son partidos catch-all, es decir, atrapa todo, es lo que significa este término. Es un término que se incorporó en el estudio de los partidos políticos en la década del 60. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es que los partidos tradicionales uruguayos no pueden ser all porque son mucho más viejos. La diversidad de los partidos tradicionales uruguayos, que es constitutiva, vamos a decirlo así, esto es algo que no lo explica, sino que dice, bueno, ahí estaban, en lo que derivó es que los partidos tradicionales uruguayos, que por algunas razones tenían lazos internos muy fuertes, fue que a pesar de sus grandes diferencias encontraran modos de competir y convivir internamente. Y esto fue por la incorporación desde 1910, hace 111 años, de una regla electoral muy poco usual que se llama el doble voto simultáneo. Claro.
los partidos uruguayos blancos y colorados bebían enfrentándose entre sí, blancos contra colorados, colorados contra blancos, pero además adentro, caudillos, doctores, ¿no? En sus diversas versiones, caudillos contra caudillos, y cuando el proceso político lleva a que los conflictos se diriman a través del voto, esto en Uruguay llevó un tiempo, culminó con la Constitución de 1918, pero llevó un tiempo, encontraron en la fórmula esta famosa del doble voto simultáneo, lo que la gente después transformó en lemas y sublemas, que no tiene nada que ver, pero no importa, la forma de convivir. Ok, pensamos distinto, pero somos del mismo partido. Entonces vos presentás tu lista, yo presento la mía, los votos son todos colorados o son todos blancos, y después vemos quién gana adentro de los colorados y adentro de los blancos. Y esto es constitutivo y esto refiere, yo te diría que originalmente, más que a diversidades de pensamiento, de ideológicas propias, sí había obviamente diversidad de pensamiento, pero obedecía más a rivalidades de liderazgo, a conflictos por el liderazgo. Bien. Lo que supieron resolver es, ok, si vos querés ser líder y yo también, que lo decida la gente con los votos. Y nos mantenemos dentro del mismo partido. Es cierto que después se marcaron fracciones ideológicas. El vallismo fue decisivo en esto, porque detrás del vallismo, o como contracara del vallismo, aparecieron los colorados que se llamaron riveristas en aquel momento, conservadores frente al progresismo, ¿no?, avanzado de Valle y Ordóñez. Y en los años siguientes, esto no es del siglo XIX, pero un poco a continuación, digamos, el herrerismo, el Partido Blanco se dividió en este sector que fue más o menos hegemónico, liderado por Luis Alberto de Herrera, y lo que básicamente serían los blancos independientes. Esto no obedece a una estrategia catch-all, ¿no? No es que los partidos dijeron, ok, vamos a presentar, ¿no?, como vos dijiste de Valle, bueno, vamos a presentar a un izquierdista y un derechista y así tenemos más votos y tenemos más chance de ganar. No, no deriva de eso. Es un proceso de diversificación con carácter espontáneo, pero con unas reglas que priorizaron la unidad partidaria. Y esto fue muy útil para los partidos tradicionales, para su continuidad, porque ¿qué pasa? Si vos lo traes ahora, ¿qué haría un líder ambicioso que está dentro de un partido, pero que no le dan el lugar que cree merecer? Ponele Gandini, ¿no? No, le daban un lugar en un órgano de 15 y él creía que tenía derecho a más. Bueno, se va del partido. Esto pasa en muchos países de América Latina. Agarrás y te vas. Y pasa en países donde incluso, digamos, hay un nivel importante de institucionalización de los partidos políticos, ¿no? Marco Enrique Sominami, que creo que es una figura bastante conocida, un político chileno, bueno, era del Partido Socialista. Y un día se calentó y se tiró con lista propia y tuvo una votación fantástica. En Uruguay nadie jamás obtiene esa votación si se va de un partido y se tira con lista propia. Eso en Uruguay no pasa, por eso importan tanto los partidos en Uruguay. Es muy difícil que pase. En otros países, bueno, en Perú pasa todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, ¿no? En Chile no tanto. En Argentina menos, por ejemplo. En Argentina el amparo de los partidos o de las macrocoaliciones es muy relevante, en fin. Después sí, llegamos a un periodo, ojo, un periodo crítico, el periodo que está detrás del nacimiento del Frente Amplio, donde la diversidad de los partidos tradicionales uruguayos fue tan grande que empezaron a ser inconsistentes ideológicamente, absolutamente inconsistentes. Es decir, en el mismo partido casi que había extrema derecha y extrema izquierda en el mismo partido político. Lo estoy tal vez exagerando un poco, pero se podrían poner ejemplos, ¿no? Es decir, en esa década, en ese periodo tan crítico del Uruguay, no sé, vos tenías lo que terminó siendo, en realidad no existía como tal, existían, bueno, colorados conservadores, de derecha, que terminamos con Pacheco Areco en la presidencia y luego con Bordaberry en la presidencia. Y en ese partido colorado estaba Selmar Michelini, por decirte algo.
que se fue del partido, que se terminó yendo del Partido Colorado, porque una cosa es, a ver, somos todos colorados, yo soy un poco más de izquierda, vos sos un poco más de derecha, pero somos todos colorados. Otra cosa es ir a los extremos. En el Partido Nacional, del que ganó el liderazgo Wilson Ferrer Aldunate a finales de esa década de los 60, bueno, en la elección del 71, el otro candidato más importante del Partido Nacional era el general Agarrondo, prácticamente un fascista. O sea, Fundador Wilson. de los Tenientes de Artigas. Bueno, por eso. Decir conservador es correrlo a la izquierda, Agarrondo, ¿no? Entonces, Wilson, que era, digamos, que adoptó además, no solo venía del nacionalismo independiente, digamos, desde la oposición a Herrera y al herrerismo, sino que incluso configuró en su discurso y en su propuesta un programa progresista. Claramente, yo qué sé, no, tal vez no haya que decir de izquierda porque no lo usaba, pero claramente. Pero entonces, llegamos sí a un escenario, ojo, esta diversidad puede justamente destruir a los partidos, porque una cosa es que haya diversidad y otra cosa es que haya cualquier cosa, que el lema se transforme en una etiqueta vacía de contenido. Y es importante que las etiquetas tengan un significado para la gente. Que la gente que vota blanco, que vota colorado, más allá de que haya distintas tendencias, diga, bueno, pero los colorados tienen en común esto y los blancos tienen en común esto. El Frente Amplio surge allí, y claro, un poco por la naturaleza del sistema electoral, el Frente Amplio encuentra que perfectamente puede, aunque se opuso radicalmente a justamente esto que estaba ocurriendo, y es decir, le voy a presentar un candidato de derecha y otro de izquierdas, porque el Frente Amplio dijo, no, esto está mal, el Frente Amplio era crítico de esa situación de los partidos tradicionales, un candidato único, pero como podemos presentar muchas listas al Senado y a la Cámara de Diputados, bueno, cada grupo compite con lo suyo. El Frente Amplio, de todos modos, era típicamente un partido de izquierda, lo que se llama un partido de masas. El tipo de partido precedente de los partidos catch-up, ¿no? Luego, el Frente Amplio también tiene su evolución. Decir que en aquel momento duró poco su capacidad política de acción pública porque se vino la dictadura que, entre otras cosas, persiguió duramente al Frente Amplio. Pero el Frente Amplio, luego de la recuperación democrática, fue también mostrando una mayor diversidad. El Frente Amplio del 71 era muy izquierdista, ¿no? Asamblea Popular, que es una escisión del Frente Amplio, reivindica el programa del 71, te diría un poco como su característica constitutiva. Nosotros somos de izquierda como era el Frente Amplio en el 71. El Frente Amplio de ahora es mucho menos de izquierda que aquel Frente Amplio en una sociedad extraordinariamente polarizada, ¿no? Y yo creo que la vitalidad de los partidos políticos depende de que los partidos le den oportunidades a los grupos internos, a los dirigentes, a los militantes, de canalizar su ambición política, ¿verdad? Y eso es algo que los partidos uruguayos logran, casi que parece espontáneo, pero es gracias a que las reglas lo permiten. Vos fíjate que el Frente Amplio ahora, en este fin de semana que reunió a sus órganos máximos, tenía que tratar un tema que venía postergando, que era el ingreso de nuevos grupos. Vos mencionaste esta escisión porque venció el periodo de la presidencia de Javier Miranda, pero el Frente Amplio postergó la elección de sus autoridades. Ahora bueno, el Partido Nacional también lo había postergado, ¿no? Esto de lo que estás hablando. Correcto. Lo que pasa es que en el caso del Frente Amplio esto quedó para fin de año. Entonces allí, dado que se discute, ¿qué hacemos con Miranda? ¿Lo prorrogamos? Pues ya estaba prorrogado. Bueno, no. Ahí decidieron poner una coordinación interina hasta que se elijan las autoridades. Pero trataron este otro asunto, que es el famoso ingreso de nuevos grupos. El Frente Amplio tiene un estatuto y una dinámica interna más complicada que la de los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales se ajustan a la Constitución, que claro, como le hicieron entre ellos,
le pusieron unas reglas que les venían bien. Tienen unas convenciones, las convenciones se eligen en una votación popular en las elecciones internas, y las convenciones eligen el órgano reducido de dirección, ¿no? Conocidos como los directorios de los partidos. El Frente Amplio tiene esa convención, pero sin embargo no le da pelota. Esa convención es para cumplir con las normas constitucionales, obviamente, y las leyes relativas, pero tiene su propio estatuto y sus propios órganos, la mesa política, el plenario nacional y el Congreso. Y el plenario nacional en particular está compuesto en parte por los grupos que oficialmente integran el Frente Amplio. El Frente Amplio se formó así, esto viene de su naturaleza. En aquel momento, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, la Lista 99, que ahora sería el Nuevo Espacio, ¿no? El Nuevo Espacio es el sucesor de aquel grupo colorado que se escindió y se pasó al Frente Amplio, y otros grupos que lo fundaron, bueno, mantuvieron, digamos, la lógica del Frente Amplio es el acuerdo entre todos estos grupos. Y con el paso del tiempo se fueron incorporando otros grupos. Notoriamente, por ejemplo, los tupamaros, que no eran del Frente Amplio en el momento que se formó el Frente Amplio, que incluso, bueno, criticaban al Frente Amplio, básicamente criticaban al Frente Amplio en aquel momento. Bueno, en el año 89, después que se reorganizaron y tuvieron sus discusiones al respecto de qué es lo que le convenía hacer, los tupamaros decidieron pedir su ingreso al Frente Amplio, es decir, incorporarse al Frente Amplio, entendiendo que, bueno, razonablemente, además tuvieron mucha razón, imagínate, llegaron a tener un presidente que la lucha que los había convocado en los años 60, ahora, y esto es hace 30 años, pasaba por participar en la democracia a través de las elecciones. Bueno, y así tenés muchos grupos que se han integrado al Frente Amplio. Y esto es Es siempre... para otro día esto que te planteo, ¿no? Para no desviarnos tanto. Pero es muy interesante porque estamos hablando de los ingresos, pero hay ingresos que causan mucho ruido y mucho conflicto. Este ingreso al que aludís provocó directa o indirectamente un quiebre muy fuerte en el Frente Amplio, ¿no es cierto? Sí, está asociado a un quiebre, yo creo que es al revés. Bueno, Lo que viste que pasa es que dije los tupamaros, directa o sí, está indirectamente, bien, ¿no? No. está asociado. La solicitud de ingreso de los tupamaros fue vetada por el Partido Demócrata Cristiano, que integraba el Frente Amplio. Justamente en torno al año 89, se genera una crisis en el Frente Amplio que hizo que los demócratas cristianos se fueran del Frente Amplio, junto con la Lista 99, liderada por Batalla en aquel momento. Lo que ocurrió es que una vez que estos grupos se fueron del Frente Amplio, desapareció el veto y por lo tanto los demás grupos que ya se habían pronunciado a favor del ingreso de los tupamaros tuvieran la unanimidad y por lo tanto, porque para entrar al Frente Amplio era complicado. Esto en aquel momento tenía que ser por consenso. O sea, cualquier grupo podía decir, no, yo no quiero que entre fulanito y no entraba. Porque si no había consensos, todo el mundo recuerda además a Seregni con la palabra consenso como una muletilla. Después esto se modificó a través de exigencias de lo más... Es bastante engorroso el estatuto del Frente Amplio y su forma de funcionamiento, pero total que en el fin de semana se aprobó el ingreso de... En realidad, se aprobó el ingreso de un grupo nuevo, Fuerza Renovadora, y el pasaje a la condición de grupo nacional de otras dos agrupaciones. Banderas de Liber, Izquierda en Marcha se llaman. Estas dos agrupaciones ya integraban el Frente Amplio, pero no eran agrupaciones nacionales, eran agrupaciones departamentales. Por lo tanto, no integraban el plenario nacional, que vendría a ser el órgano más importante del Frente Amplio en la conducción, no cotidiana, pero sí en las grandes decisiones Sí, claro. políticas.
Y fíjate que por una casualidad, primero la casualidad fue que lo del Partido Nacional y lo del Frente Amplio se resolvió en el fin de semana. Pero hay otra casualidad, y es que si bien está bien, digamos, Banderas del Liber es un grupo pequeño, es un grupo que apoyó la candidatura de Vergara y la lista del Senado, la precandidatura de Vergara en la primaria y el Senado de Vergara en la elección nacional, pero el ingreso de fuerza, digamos, es un grupo pequeño que reivindicó su capacidad, digamos, que cumplió con una serie de requisitos para ser considerado grupo nacional, que quiere decir que tiene en varios departamentos, en fin, ahí hay unas reglas específicas que tiene gente en varios departamentos, y entonces sube un escalón, es grupo nacional, vota en el plenario, pero además entra Fuerza Renovadora, que es el grupo de Vergara. Y yo quiero hacer una analogía entre Vergara y Gandini, no solo porque los dos son senadores. El tercer gato que aparece esta semana en La Mañana en Camino, a tu izquierda. Es un problema, yo lo tengo que tener afuera porque está adentro, sería peor. Porque, ¿qué pasa? Vergara aparece como un líder emergente en el Frente Amplio, sí, hasta cierto punto como Gandini, pretendiendo además encabezar un espacio específico, que es el espacio moderado, el espacio sereñista, como le gusta decir a él y a otros, dentro del Frente Amplio, para distinguirse de los comunistas, de los socialistas, de los tupamaros, que son, no sé, los grupos más grandes, y de otros grupos, si vos querés, un poco como sucesor, claro, sin la peripecia de por la patria, digamos, sí, sin la peripecia de Wilson Ferreira muerto, el grupo cae, luego aparece Larrañaga, el grupo sube, luego el grupo cae, además de que fallece el líder, y entonces aparece Gandini tratando de relanzar el grupo, aquí sin necesidad de... digamos, el espacio sereñista es una coalición dentro del Frente Amplio liderada por Danilo Astori. Es un espacio que surge, bueno, si vos querés, en los años 90, una vez que Danilo Astori decide abandonar su idea de llegar al liderazgo como figura independiente, que era lo que hizo primero. De hecho, fue el candidato a vicepresidente de Seregni en la elección del 89. Astori, digamos, entra en la política en ese momento. No es que no estuviera en la política. Vázquez. Vázquez candidato a intendente, Astori vicepresidente. De hecho, Astori rechazó la candidatura a la intendencia con una visión política extraordinaria. Y perdón por la ironía. No sé si hubiera podido ser, pero era uno de los nombres que estaba en el candelero, y Astori rechazó específicamente esa posición, entendió que su posición, la posición que le venía bien, era acompañar a Seregni en la fórmula presidencial, que claro, no ganó la elección. Y eso llevó a que Astori encontrara necesario formar su propio grupo. Y este grupo se fue con este espacio, vamos a llamarle así, grupo de Astori, que es Asamblea Uruguay, que sigue existiendo y sigue siendo liderado por Astori. Es un grupo que arrancó muy bien, pero se redujo significativamente, pero se insertó en un espacio mayor al que en el análisis político le llamamos moderados, el ala moderada del Frente Amplio, y que más específicamente algunos le llaman el sereñismo o el espacio sereñista, y este espacio es desde donde despunta Mario Vergara como el nuevo líder de este espacio. Líder nuevo, ojo, pero peleando con el líder viejo, porque el líder viejo todavía no se fue. Me permito recordar que, para seguir tu analogía, el líder viejo no apoyó al líder nuevo en el marco de la interna para definir candidato a presidente del Frente Amplio, ¿no? No, claramente. Digamos,
un poco en la misma lógica, pero en un escenario más conflictivo, eh, vemos el mismo fenómeno, la emergencia de un líder que pretende tomar las banderas, no refiero a las banderas del líder, pero que podría ser, el nombre del grupo es una metáfora justamente en este sentido, para ubicarse como la principal figura de este espacio político y digamos, en una cadena de logros, primero una votación importante en la primaria, luego una votación muy buena en la elección legislativa, cierra un poco, le pone el broche de oro, entrando formalmente a la orgánica del Frente Amplio, ¿no? Sí. En el Frente Amplio pasa al revés, como es tan complicado, en el Frente Amplio es complicado presentar una lista en las elecciones que sentarte en la mesa política o en el plenario nacional. Sí. Entonces, bueno, haciendo el camino que corresponde hacer de acuerdo a las reglas imperantes en cada caso, este grupo, Fuerza Renovadora, liderado por Mario Vergara, concreta, digamos, su presencia política y reafirma su ambición y su perspectiva de disputar el liderazgo en el ala moderada del Frente Amplio, en el espacio serenista, y lo cierra consolidándose a través del reconocimiento oficial de que existe esta fracción del Frente Amplio en los órganos del Frente Amplio, justamente consigue su lugar en lo que sería el directorio, no es el directorio, porque no es la mesa política, que es más reducida, pero sí coincide. De hecho, Vergara ya integra el grupo de las principales figuras que deciden en la interna del Frente Amplio, pero formaliza su incorporación a los órganos de dirección este fin de semana y consolida de la misma manera que Gandini, dentro de la estructura partidaria, un espacio desde el cual proyectar su figura, o bueno, las dos figuras ya existían, ya estaban proyectadas, pero cobrar un mayor impulso y además un espacio orgánico oficial, estructurado, que les permite, obviamente, trabajar con más fuerza en la perspectiva de la próxima elección. Daniel, tenemos que cerrar, pero entonces si paso raya y más allá de, digamos, de la línea histórica y también académica que has planteado con relación a este tema, muchos de los cuales pueden ser insumos incluso para ver otras realidades. Cuando hablo de otras realidades pienso en no otros partidos, incluso en otros países, podríamos decir que pasamos una raya y una de las cosas que nos podemos llevar a nuestra casa es que este fin de semana tuvo muy buenas noticias para el senador Gandini y para el senador Vergara. Sí, no solo, pero personificando. También muy buenas noticias para la democracia uruguaya y para los partidos. Los partidos están vivos en Uruguay. Los Claro. partidos importan en Uruguay. Esto es clave, es decir, los líderes políticos ambiciosos, es decir, las personas con ambición política, ¿no? Como que quieren hacer carrera política, que quieren prosperar en Uruguay, lo tienen que hacer, en principio, lo tienen que hacer adentro de los partidos políticos que ya existen. Ese es el espacio privilegiado para desarrollar una carrera política. Buenísimo, entonces, quédate en esa, porque entonces te quiero pedir, agéndatelo y hacelo como puedas, con tiempo, con tranquilidad. Primero, ¿dónde colocamos bajo esa lógica el fenómeno Manini Ríos en particular y Cabildo Abierto en general? ¿No es cierto? Eso como tema. Y después una hipótesis pregunta, y es, ¿en qué medida esa condición catch-all, que sé que estamos jugando con anacronías, porque el Partido Nacional y el Partido Colorado existen mucho antes de esa definición, pero también es cierto que son partidos vivos y que también van tomando cosas y adaptándose a los nuevos tiempos, justamente lo que explica su sobrevivencia, ¿no? En todo, pregunto, ¿en qué medida esa condición de tener esto que vos decías, ¿no? Que quizás en otros lugares lo repetís y cuesta entenderlo, pensamos muy distinto, pero estamos en el mismo partido, ¿no? Esa cosa que sobrevive, que fue como rasgo distintivo de nuestros partidos fundacionales, pregunto, ¿en qué medida con la aparición organizada
consistente, fuerte y con chances electorales del Frente Amplio, concretada a partir del inicio de los 70, ¿en qué medida eso de alguna manera le quitó espacio a blancos y colorados para que sustenten, desarrollen y profundicen sus miradas más de, llamémosle, centroizquierda, ¿verdad? Con el vallismo incluso metido como... ¿En qué medida? Porque creo que lo estamos viendo casi inexorablemente, que un tipo si se siente más o menos vallista, bueno, podrá apelar al Partido Colorado, pero ya estamos viendo que el Partido Colorado quiere la libre importación de los de algunos sectores, ¿no? Bien, aclaré, te vi la cabeza, Pero ¿qué te quiero decir? Hay cosas que me parece que, lo dijo Hierro, me acuerdo en un momento, y le costó algunos ruidos internos, el Frente Amplio ganó porque es el más vallista de todos, ¿verdad? Estoy hablando de 15 años, 20 años atrás. Bueno, lo cierto es estas dos premisas, lléveselas de deberes, alumno Buquet. Bueno, yo por eso además dije en principio, por tu mención a Manini, Sí, en principio en Uruguay, si vos querés hacer carrera política, el espacio más indicado para hacerlo es dentro de los partidos establecidos. Hay excepciones. Y lo otro es bien interesante, que tiene un poco que ver con la reconfiguración ideológica del espacio de la competencia política en Uruguay. Obviamente claro. sufrió cambios desde, digamos, mitad del siglo pasado, por decirte algo, cuando el sistema democrático tenía el vallismo en el poder y a los blancos en la oposición, al día de hoy. Entonces es interesante, esa reconfiguración del espacio ideológico ha sido precisamente el proceso de cambio de nuestro sistema de partidos, que es estable pero no estático, es estable Claro. pero ha ido cambiando más o menos gradualmente a lo largo del tiempo. Daniel, te mando un abrazo grande. Juegan el sábado con Danubio, ¿no? Sí, por fin un partido, un fin de semana. Que reconozcan dónde está el verdadero interés deportivo. Bueno, muy bien. Vamos arriba. Gracias, Daniel Buquet. Te mandamos un abrazo grande, cariñoso y eso. Gracias. Hasta la próxima.